Antes de comenzar quería decir que este fanfic no es mío. Comparto esta historia sacada de Wattpad publicada por Raxetic Knights. De todas maneras dejaré todos los créditos en los comentarios. Espero disfruten este fanfic. Capítulo 14. El rostro de la desgracia. Cuando abrió los ojos lo primero que vio fue un techo conocido. Era la habitación de invitados en la mansión Karsten. Sintió que su mano se encontraba sujetada por alguien. Su vista se dirigió a la dueña de esa tersa mano. Su cabello azul cielo le dijo lo suficiente para saber de quién se trataba. Una sonrisa casi sincera floreció en su cansado rostro, pero fue manchada por los recuerdos grises de su anterior vida. La soñolencia desapareció, no había tiempo para sentirse aliviado, ni siquiera para llorar por su inutilidad. Su cabeza se llenó ansiedad y remordimiento. Se levantó con un solo pensamiento en la cabeza, colocó una sábana en la chica dormida, aún vestía su ropa de siempre, su chándal estaba a un costado. Lo vistió tratando de mantener el silencio en la habitación, no quería despertarla. Por último se colocó el calzado deportivo y salió de la habitación. No hay tiempo, susurró con desesperación. Sus pasos tenían presura. Por suerte se encontró con quien buscaba. La duquesa Cruz Karsten y su mayordomo Wilhelm caminaba por el mismo pasillo. Con toda la fuerza interior que tenía trató de mostrar una sonrisa de calma. No era necesario que vieran su debilidad, no era momento para quebrarse. Eso quedaba para después. Su dolor tenía que esperar, no había prioridad para él. Sus ojos miraron con seriedad a la señora de esta casa. Lady Cruz, ¿podría prestarme una montura dragón? La duquesa no pudo comprenderlo al principio. Aquella solicitud no contrastaba con lo sucedido el día anterior, cuando Rem había traído al pelinegro desmayado. Se enteró de Félix que el inventor había tenido un colapso después de gritar cosas incomprensibles. Eso fue todo el reporte del incidente de ayer. No tenía problemas con prestarle un dragón de tierra, pero podía notar que el chico frente suyo no estaba del todo bien, como si tratara de esconder con vehemencia su mal estado, así que no pudo evitar preguntar por mera cordialidad. No tengo problemas en prestarle uno de los dragones de mi establo. ¿Puedo saber para qué lo necesita? Tengo un asunto urgente que atender, respondió con tranquilidad. Necesito volver a la mansión Maces, no puedo darle más información. Entiendo, asintió un poco convencida. ¿Rem lo acompañará? No, ella todavía tiene trabajo que hacer y no quiero molestarla con esto. Bueno, no me inmiscuiré más. Consintió la candidata de cabello verde, para luego mirar a su mayordomo. Wilhelm, llévalo al establo, por favor. Como usted ordene, milady. Gracias, Wilhelm. Dijo Subaru dejando escapar un aliviador suspiro. Gracias por todo, Lady Cruz. Mientras caminaban, Wilhelm notó la baja energía del muchacho, aunque no podía culparlo por ello. Se podría culpar a la vivacidad de la juventud, o solo tal vez a los líos del amor. El mayordomo no era ajeno a ello, pues en su vasta experiencia, una pelea con la chica que amabas, siempre solía ser una caída desastrosa para uno. Las peleas con su amada esposa siempre fueron los peores momentos que había vivido, pero al final siempre lograron reconciliarse. El chico pelinegro había tenido una pelea con Lady Emilia. En su opinión la situación no era tan mala como parecía, así que era muy seguro que se reconciliarían en el momento que volvieran a encontrarse. No debería preocuparse tanto, dijo el anciano con una cálida sonrisa. ¿Qué? Resopló el joven con sorpresa, sin entender las palabras del mayordomo. Me refiero a su discusión con la señorita Emilia, explicó Wilhelm con voz de la experiencia, para luego disculparse. Siento entrometerme, pero en mi opinión creo que se solucionará, solo basta que conversen, sean claros el uno con el otro. Sí, tiene razón, respondió con negatividad el chico, perdido en sus pensamientos. Sí, todavía tengo una oportunidad más, ¿verdad? Todo no está perdido, tiene razón. El chico sonrió como siempre. Gracias por animarme, no lo esperaba de mi sensei de la espada. No es necesario agradecerlo, puedo decir que quien está agradecido soy yo. Sonrió el mayordomo con familiaridad. Joven Subaru, ha sido muy grato el tiempo gastado con usted. No sé cómo sentirme con ese elogio, mayormente suelo ser muy molesto para la gente. Es bueno que sea consciente de ello, rió el anciano. También lo piensa. ¡Qué vergüenza! Mientras su conversación continuaba llegaron a los establos. Subaru miró a los dragones. Había de todo tipo. De alguna manera agradecía a la gente del taller por aconsejarle que aprenda a montar dragones de tierra, aunque sus clases de solo duraron unos días, para él era lo suficiente para su travesía a la casa Maces. Miró con detenimiento a las bestias reptiles que muy bien podían pasar por un velociraptor de aquella película, dejando de lado las curiosidades de su mundo. Su mirada fue atraída por un saurio de color negro. Creo que te he visto antes.
El chico se acercó sin esperar nada, acercando su mano al hocico del reptil, pero el dragón de tierra también consintió el gesto. Los ojos naranjas de la criatura miraron al chico con entusiasmo y el chico sintió una conexión con esta criatura. Wilhelm se sorprendió ante tal escena. Wilhelm, elijo este, me gusta este. Su raza suele ser muy orgullosa, no aceptan tan fácilmente a alguien como compañero. Sonrió el anciano por la interacción del chico con el reptil. Al parecer le agradas. Una hora después el chico y dragón de tierra se encontraban fuera de la ciudad, el cielo azul se encontraba despejado, Subaru frunció el ceño, sabia sobre el futuro que se avecinaba, su mente aún seguía siendo un lío, sus pensamientos eran un caos que era imposible de ordenar, pero sobre ellos, el que sobreponía de todos ellos era su deseo de verla más que nada, sin ningún plan real a la vista, solo dejándose llevar por sus impulsivos sentimientos y miedos, lo sabía que esta no era manera de resolver este tremendo lío, pero su cabeza, su propio ser no podía estar tranquilo, no sin ver a Emilia de nuevo. Bueno, vamos, dijo el chico con la desesperación tiñendo su voz. Debo ponerle un nombre, pensó Subaru mientras miraba los ojos naranja del dragón de tierra. Desde ahora serás Patrace, amigo. El dragón de tierra canturreó en aprobación, mientras empezaba a acelerar sus patas. El chico de otro mundo mantuvo fija su mirada en el horizonte, con las imágenes grises calándole la esperanza, sus acciones imprudentes solo eran el reflejo de su desesperación y nada más. Ese idiota, es un tremendo idiota. Fue lo primero que salió de su hermosa boca después media hora de despertar, se encontraba sentada en su cama, lágrimas humedecían sus mejillas. Le dolía entender que su amigo haya usado ese poder maldito, solo significaba que había muerto de nuevo. No sabía cómo llevó a ese resultado, pero rezaba que todo sea involuntario, no se perdonaría si fuera por su propia mano, nunca se lo perdonaría ni a ella siendo el motivo, ni a él por tomar tal decisión. Su cuerpo temblaba, aunque sus emociones habían sido contenidas y su cordura se mantenía intacta por una razón incomprensible. El miedo y la ansiedad seguían presentes, pero en una cantidad soportable que no la dejaba derrumbarse por completo, como si la estuviera preparando para lo que venía. ¿Qué hago?, preguntó con tristeza. Muchas cosas habían pasado y nada de ello era agradable, todo era espantoso, desesperante, sofocante y doloroso. El culto de la bruja, su padre adoptivo siendo un arzobispo lunático con poderes misteriosos, un monstruo irreconocible. La aldea siendo destruida por ese mismo monstruo y sus secuaces, no había un respiro para esto. Gente había muerto, no lo presenció, pero era un hecho y el acto cruel contra los niños lo confirmaba. No había duda sobre esto, tenía que actuar y evitar esta desgracia, pero no se sentía capaz de tomar esto por su cuenta, necesitaba ayuda, contar con la fuerza necesaria para detener al monstruo en que se había convertido su padre. Es muy difícil, demasiado difícil. Actualmente en la mansión solo había 4 miembros, no podía contar a Roswaal, su patrocinador de seguro ya no se encontraba, aunque no podía asegurarlo, no sabía cuántos días había regresado. Sin embargo, parte de ella quería rendirse y esperar su amargo final. Aún no tenía la fuerza suficiente para levantarse de su cama, aún necesitaba consuelo y algo en que aferrarse para no derrumbarse por completo. Pero no había nada de eso por ninguna parte. En serio deseaba con todo su corazón que su amigo estuviera aquí, pero ahora era imposible. No le quedó más que confiar en su irremediable padre espiritual. Pac, despierta. Ella llamó, pero él no respondió. Pac. Pasaron varios minutos llamándolo, pero el gato espiritual no dio señales de su presencia. Esto había sucedido en ese tiempo perdido, por más que lo llamara y gritara por su ayuda su padre no respondió, podía sentirse traicionada, pero no era la primera vez que Pac la abandonaba por días a hacer que sabe qué cosas, nunca había tenido problemas con esto, pero el tiempo esta vez era demasiado inconveniente y desconsolador para tomarlo como coincidencia. En ese tiempo perdido, nunca llamó a Pac por ciertas razones. El simple hecho de sentirse manipulada por su padre, para llevarla a un arrebato contra su amigo, aún le pesaba en el alma y le enojaba. Sin embargo, no era tiempo para resentimientos frívolos, en serio necesitaba su ayuda en esto, pero al final toda la carga estaba sobre ella, no podía depender de todos. Tenía que afrontar esto de alguna manera. Ya no soy una niña, pero no lo entiendo del todo. Limpió las lágrimas que aún bajaban por sus ojos, se levantó de la cama y comenzó a vestirse por su cuenta. Sus ojos amatistas volvieron a brillar al pensar en su persona favorita. Esta oportunidad se debía a ese tipo demasiado amable para existir. Después de todo, ello era a cuesta de su propia vida. Si era así, no podía desperdiciar esta nueva oportunidad. Subaru, ¿por qué?, se cuestionó con tristeza.
Ella era completamente indigna de la amistad de Subaru. Al parecer no era lo mismo para él. Pero eso en vez de alegrarla la entristecía. Ese chico era demasiado amable. ¿Cómo podía perdonar sus tonterías, su comportamiento inmaduro, sus horribles palabras, su infantil arrebato? Necesitaba hablar con él. Hacerle entender que todo era una pérdida de tiempo, que seguir tratando con ella solo lo lastimaría. Esta vez todo estaba claro. Ella no merecía amigos, y más si sufrían por ella. Eso era lo que más le disgustaba. Su existencia solo traía dolor. Esa era su conclusión. A pesar de su egoísmo de mantener a su amigo a su lado, esta vez estaba dispuesta a dejarlo por su propia cuenta. La idea le dolía, pero así era mejor, ¿verdad? Salvemos a todos y luego, sus labios se detuvieron. Pensarlo le dolía, pero decirlo era casi como morir, pero tenía que ser fuerte. Despidámonos de Subaru para siempre. Sus lágrimas volvieron a caer, porque dolía tanto declararlo. Solo era un chico cualquiera, alguien que podías encontrar en cualquier lugar. La única diferencia era que solo la veía a ella y no al monstruo que muchos solían ver, que se sentía muy feliz cuando era muy atento con ella, sentirse segura cuando sus manos estaban entrelazadas, solo verlo sonreír hacia que sus días sean radiantes. Solo odio a sí misma expulsaba su corazón cada vez que el deseo de retener a su amigo nacía. Cerró los ojos como para fortalecer su determinación. Primero tenía que tratar con la futura desgracia que se acercaba. Tenemos que salvarlos a todos. No. Tengo que salvarlos a todos. Se dijo a sí misma. Salió de su habitación. Mientras buscaba a Ram, se encontró con la pequeña Meili rondando por el pasillo. Su sonrisa infantil mezclado con algo de madurez, siempre le daba una sensación de extrañeza y repulsión, como si todo estuviera mal con esta niña, como si su carácter fuera demasiado falso. Aunque Subaru la había perdonado, en Emilia unas cenizas de resentimiento aún persistían difíciles de quitárselas. De verdad que no era buena perdonando a la gente que lastimaba a su persona favorita, pero de forma extraña había aprendido a tolerarlo, hasta cierto punto. Lo mismo sucedía con Auténtica. La molestia de Rem, la toleraba, pero aquí era un poco diferente. Su tolerancia pendía de una cuerda delgada. Si no fuera por la amabilidad de su amigo, esa cuerda ya estuviera rota. Subaru los había perdonado y ella tenía que respetar su decisión. Meili había comandado mabestias para hacer daño en el pueblo, pero todo terminó en un Subaru condenado a morir por maldiciones de esas mabestias. La niña frente a ella podía ser de ayuda. Si dejaba de lado su aversión a la habilidad innata de la niña, podría servir para enfrentarse al ejército del culto. No sabía de cuánto se trataba su número. Sus ojos amatistas encontraron algo de tranquilidad en ello. Meili. Llamó a la niña con su voz de plata. Sí, hermana Plata. Miró la niña con curiosidad. Su interacción con la semielfo solía ser escasa. ¿Cuántas mabestias puedes controlar? Ella fue directa con sus intenciones. No había tiempo para rodeos. La niña lo pensó mientras colocaba su mano en la barbilla. Mucho si tengo el tiempo de encontrar al jefe tierno. ¿Puedo tener mascotas? Sí, respondió Emilia con algo de duda, pero para luego calmar sus preocupaciones y declarar seriedad. Necesitamos muchos de tus amigos. Por favor, ¿puedes reunirlos? Oh, ¿a quién vamos a matar? Preguntó la perspicaz niña con una sonrisa sádica. Emilia le desconcertó un poco con aquella pregunta venida de una niña. Era un hecho. Esta vez no dudaría o eso quería creer, tenía que liberar a papá Gese de ese sufrimiento. Esta vez no pensaba darle la oportunidad de lastimar a esos niños o la aldea, se encargaría de esto con sus propias manos, así eso la llenara de remordimientos. Todo esto era su responsabilidad. A gente muy mala, Meili. Para luego recordar que faltaba saber algo más. Meili, ¿sabes cuántos días lleva encerrada Beatrice? Después de su conversación de aquel día, la niña espíritu se había encerrado sin dar ni una señal de su presencia. El día que atacó el culto ya se había iniciado el 5.º día de su encierro, así que sería una buena referencia, pues todo este tiempo había perdido la noción de sí misma, como para fijarse de algo más. Los días posteriores, estuvo estudiando sin tomar en cuenta nada más. Si no fuera por el comentario de Meili de la cena de la noche anterior, no tendría idea de cómo orientarse. Los recuerdos devueltos antes de su regresión fueron exactamente lo mismo. Su rutina desganada habría continuado. Así que espero la respuesta de la niña. Necesitaba saber cuántos días había regresado. Hoy sería el 4.º día. Respondió la niña manteniendo su sonrisa. Eso no puede ser cierto. La semielfo apretó sus manos con frustración. Solo tenía un día para prepararse para la llegada del culto de la bruja y su lunático padre adoptivo. Tenía que actuar de inmediato. Tenía que salvar a la gente de la aldea y los miembros de la mansión. Sin pensarlo demasiado, tomó a la niña en sus brazos y corrió buscando a Ram. Sabía que esto no podía resolverlo por sí sola,
y menos a un solo día para la desgracia. Su mente ya se había calmado para cuando ya se encontraba muy lejos de la capital. Ya no había vuelta atrás, solo faltaba unas horas de camino. Desde que empezó su viaje con Patrace, solo se había detenido una sola vez para obtener provisiones tanto para el dragón de tierra como para él. Sus ojos estaban cansados, pero había contenido sus ganas de dormir en todo el trayecto. Con un poco de claridad en su mente, se dio cuenta que de nuevo estaba siendo el mismo estúpido imprudente de siempre, algo que hasta ahora no podía evitar. Bien pudo buscar aliados para enfrentarse a esos tipos, pero no, su desesperación y su miedo a perderla lo había llevado a irse por su cuenta sin ningún plan a la mano. Lo único que lo consolaba era que Rem estaba segura en la mansión Karsten y no tendría el mismo final del bucle anterior. «Ya estamos cerca, Patrace», dijo el pelinegro cuando vio la entrada al bosque. El dragón de tierra canturreó, para luego aumentar su velocidad y en solo unos pocos minutos entrar al bosque, solo un poco más y estaría cerca de ella, pero su mirada se dirigió hacia alguien familiar que lo esperaba en la carretera. Esto era algo que nunca había pasado por su cabeza. Subaru frenó el dragón de tierra con una mueca de disgusto, miró al particular tipo con molestia e incluso con enojo. «¿Qué tal, Pac?», saludó con sarcasmo. «Hola, Subaru», saludó el gato espiritual con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo me pregunto, querido padre», respondió el chico sin importarle la reacción del espíritu. «No deberías estar cuidando de tu linda hija. Simple, protegiendo a mi hija de alimañas como tú». «Bueno, así están las cosas, Pac». Frunció el ceño con frustración y molestia. «Siempre fui una alimaña para ti, pensé que ya habíamos zanjado nuestras diferencias, entiéndelo de una vez, no quiero hacerle daño, la amo, maldita sea. Lo último que quisiera es lastimarla, yo amo a Emilia, Pac. Por tu culpa mi niña ha cambiado, ya no es la misma». Se volvió muy cautelosa con su propio padre. «¿Sabes cuánto me costó convencerla que podrías dejarla algún día? Subaru, deberías alejarte de ella de una vez. Al menos hazlo por ella, no te necesita». «¿Qué sabes tú lo que ella necesita?», preguntó el chico con enojo. «Justo ahora ella necesita tu protección. Pero no, estás perdiendo el tiempo conmigo, ¿lo entiendes? Cállate, ladrón». La voz de Pac cambió su tono a uno más severo. «Desde que apareciste todo ha sido un problema tras otro. Me has robado toda la atención de Lia. Se ha vuelto más impulsiva. Los recuerdos de su pasado la han vuelto a atormentar. Sus emociones son un caos donde la ansiedad y el miedo predominan. Su tranquilidad ha desaparecido. La pureza que la caracterizaba ha ido desapareciendo desde que te conoció. ¿Qué tienes que decir ante eso, Subaru? Que por tu culpa me enamore de una niña, gato idiota». Sonrió el chico con burla, para luego decir con seriedad. «¿Qué tiene de malo que ella crezca? Emilia no será una niña para siempre. Sé que también lo has visto, ella es fuerte y puede valerse por sí misma. Deja de verla como una niña tonta. Emilia no es eso. Escúchame, Pac. Ella tiene que madurar para ser reina». «Lia nunca será reina, Subaru», interrumpió el espíritu con certeza. «Es imposible que mi Lia se convierta en reina, ya debes saberlo bien. Lia es odiada por todo el reino, eso nunca cambiará. Entonces, ¿por qué la dejaste participar? El bosque de Elie no era tan seguro». «Vaya lógica, contigo», respondió con sarcasmo e ira emanando de su interior. «Mientras sea seguro, no importa dónde esté». «Pac estúpido, ¿qué mierda con esa lógica? Nunca lo entenderías, soy su padre y sé lo que es mejor para ella». «Eso es», las palabras del chico se apagaron con resignación, no sabía qué decir. Subaru era consciente de ello. El mayor obstáculo de esa chica era su coincidente parecido con la bruja de la envidia. El mayor enemigo y mal de este mundo era un semielfo de cabello plateado y ojos amatistas, justo como Emilia. Y no solo eso, detrás de todo ello había un peligro peor, el cual no le había tomado importancia meses atrás, el maldito culto de la bruja. Eran los únicos bastardos capaces de toda esa atrocidad, nunca lo había imaginado o tomado en cuenta, todo eso parecía muy lejano, ahora entendía la ira y brutalidad de Rem de aquel día. Pero lo horroroso de esto, que esos tipos iban tras Emilia, era lo más obvio ahora. «Pac», dijo con una voz suplicante. «El culto de la bruja va tras Emilia, dejemos esto para otro momento, tenemos que salvarla y no solo a ella. Al pueblo, a Ram, Meili y Beatrice. No perdamos el tiempo con esto». «¿El culto?», cuestionó el gato con preocupación. Fue más rápido de lo que pensaba. «¿Qué estás diciendo?», gritó Subaru con incredulidad, no se esperaba esto, menos de ese gato. «¿Sabías de esto? Una mierda contigo. No es tu asunto, Subaru». El espíritu seguía flotando agitando la cola.
como si estuviera pensando qué hacer con esto. Esta vez su sonrisa desapareció por completo. El gato espiritual conocía las implicaciones de esto. El culto había encontrado a su hija, su deber era protegerla. Pero primero tenía que encargarse del sujeto frente a él, la pequeña lacra que estaba contaminando a su querida Leah. Desde que lo conoció sabía que no tenía malas intenciones, se sentía agradecido por el aprecio y aceptación que sentía por su hija. No le preocupaba que el tipo se embelezara con su niña, al fin y al cabo sería un buen escudo de carne cuando llegara el momento, pero había sucedido lo contrario. Leah era la que sentía demasiado atraída por el tipo, esto no estaba dentro de sus planes. Todavía agradecía el hecho de que su hija sea deficiente en cuanto a sus sentimientos románticos, su nulo conocimiento había mantenido la relación de estos dos estancada por 3 meses, y ahora era el momento de asegurarse que nunca llegue a materializarse. Subaru, tienes 2 caminos a escoger. ¿Qué quieres decir? Subaru no ocultó su molestia contra el gato espiritual, pero su cuerpo aún temblaba, el miedo estaba impregnado por todo su ser, no lo había olvidado, el dolor de morir lentamente por congelamiento. Ese estúpido gato era el causante de su muerte anterior. Por una parte estaba agradecido, su cobardía le impidió usar su siniestra habilidad. Por otra parte, el maldito gato lo había usado como su juguete antiestrés para desahogar su ira, torturándolo con el frío hasta el final. El primero es muy simple. Te alejas de aquí, te olvidas de Leah y nunca la busques más. No me importa a dónde vayas, mientras te mantengas alejado de ella. Tenlo por seguro, ella te olvidará, me encargaré de eso. Pac, no puedo hacer eso, soy incapaz de abandonarla. El chico perdió toda la fuerza ante tal opción. Deja de perder el tiempo. Por favor, volvamos con Emilia, ahora. Te lo suplico. Entonces, Subaru, has escogido el segundo camino. Pac. Adiós, Subaru, dijo el espíritu de fuego con una voz alegre, mientras más de 100 carámbanos afilados eran apuntados al chico pelinegro. Ram al principio solo escuchó sin tomar importancia. Pero luego que la semielfo terminó de informar, su cuerpo tembló con los recuerdos del pasado. Si lo dicho era cierto, no había mucho que hacer en realidad. El señor de la mansión no se encontraba, estaba atendiendo otros asuntos relacionados con la candidatura real. Solo 4 miembros de la mansión se encontraban. Un gran espíritu encerrado, el cual era muy difícil de encontrar. Una Oni sin cuerno incapaz de usar toda su verdadera fuerza. Una niña exasesina con una habilidad para crear un ejército de mabestias, eso no sonaba tan mal, inclusive alentador. Pero darle toda esa carga a una niña que se estaba reformando de su antigua vida, Ram solía ser perezosa, pero no era una pereza común, todo se debía a la falta de su cuerno que reducía su capacidad de acción. A pesar de ello, no era una excusa válida para dejarlo todo a los demás, y peor a una niña, aunque si tratara con Barusu sería un tema aparte. Dejando ese tema, tenían a un semielfo que aunque era capaz de luchar, su prioridad era protegerlo por órdenes del señor Roswaal. Que saliera herida en esta confrontación sería un rotundo no, peor si moría, todos los esfuerzos de su amo se irían a la basura. Señorita Emilia debe huir, si lo que dice es cierto, su seguridad es primero. Aconsejó la criada Rosa. No, no lo haré, respondió la semielfo con determinación. Ram, ayúdame a salvar a todos. Señorita Emilia, su seguridad es más importante. Usted es una candidata real. Emilia miró a la criada con firmeza, entendía que como doncella del dragón y candidata real tenía ciertos privilegios sobre los demás, la verdad este era uno de los aspectos que no le agradaban de su posición, por culpa de ello la mayoría solía ser distante, pero agradecía con todo su corazón el trato informal que le daba su persona favorita. Qué pena que al final ya no estará más. Dejando su tristeza para otro momento, se concentró en pensar una manera de convencer a su instructora, sus labios se movieron con convicción, estaba decidida a no desaprovechar esta oportunidad. No sirve de nada huir, sentenció la candidata real con voz solemne. Si huyo, solo significará que nunca fui buena para gobernar este reino. Ram, esto es una prueba, demostrar que soy digna para ser una reina. Es el culto de la bruja Ram, es imposible escapar de ellos, al menos luchemos, quiero demostrar que no son palabras vacías lo que dije ese día. Que puedo proteger a la gente a mi cargo, quiero que Pac entienda que no soy una niña, que Ram no solo vea una damisela que hay que proteger. Su voz despotricó sin detenerse, soltando sus verdaderos pensamientos sin notarlo. Quiero que Subaru esté orgulloso de mí, decirle que no ha perdido tiempo conmigo, que soy digna de su amistad, yo. Señorita Emilia, interrumpió la Oni Rosa con exasperación. Ya me había convencido, hasta que mencionó al pervertido de Barusu. Una mala influencia como siempre. Yo solo quiero. Lo entiendo, señorita Emilia. El señor se sentirá feliz, hermana plateada.
Bufó la pequeña ex asesina. Bien, ¿cuál es su plan, señorita Emilia? ¿Un plan? Emilia no tenía ninguno. La verdad es que todavía estaba afectada con su dolorosa experiencia con la muerte, el morir sintiendo como si te expulsaran de tu propio cuerpo, para luego sentir un ardor insoportable, sintiendo que su existencia se estaba desvaneciendo en cada súplica de perdón. Una experiencia horrorosa que solo podía soportar por este extraño estado de regresión, como una especie de contención para no ser tragada por la desesperación. Al parecer la entidad detrás del poder de su amigo la quería mantener cuerda a la fuerza. No entendía la razón de esto, aunque sentía que su ser cambiaba cada vez que sus desbordadas emociones eran contenidas en cada regresión, causándole un dolor de cabeza insoportable y una sensación de ardor en su interior. Sin embargo, en este momento se sentía agradecida por mantenerse en sus cabales. Dejando esos pensamientos sobre sí misma, su mente escudriñó un poco más en la situación que se le presentaba. El pueblo sería atacado mañana, serían las primeras víctimas del culto. Luego vendrían a la mansión. La primera fue de hecho un ataque sorpresa y no hubo tiempo suficiente para defenderse. Beatrice no participó, además era difícil encontrarla. Siendo un gran espíritu podría ser una gran ayuda, pero por lo que recordaba no era suficiente. Betelgeuse, su padre adoptivo, se encontraba envuelto en la locura. Tenía un extraño poder que era incapaz de comprender, pero podía destruir todo lo que se le pusiera en su camino. Sus seguidores eran demasiados. Esa fue la sensación que tuvo, pues no podía saberlo, solo eran las palabras de Rem sobre ello. Pero no era el momento de desconfiar de su sirvienta personal. Teniendo esa información de antemano, lo primero que se le ocurrió fue: usemos la mansión como refugio para la gente de la aldea. Dijo la semielfo esperando un regaño, pero la criada Rosa la instó a continuar. Meili puede reunir un ejército de mabestias, dejándolas en el pueblo vacío y así tomar por sorpresa al culto cuando vengan a atacar al pueblo. Pienso colocar trampas como las que me contó Subaru, para retenerlos. Mientras la gente del pueblo busca a Beatriz en la mansión, necesitamos su ayuda a como de lugar. ¿Señorita Emilia, su espíritu? Emilia dejó caer su mirada. Su padre ausente era fuerte, pero justo cuando más lo necesitaba no se encontraba. ¿Qué podía hacer con eso? Una tremenda casualidad para esta peculiar tragedia. Quería llorar por ello. La soledad que tanto detestaba volvía para lastimarla con este sinsentido. Pero no era tiempo para esto. No sabía cuántas veces se lo repetiría, tenía que concentrarse en esto. La ubicación de Pac no importaba ahora. No lo sé, respondió con decepción, pero lista para lo que vendría. Vamos a la aldea, ayúdame a convencerlos. Bien, la acompañaré, respondió la criada Rosa. Ram no estaba del todo convencida, pero el culto de la bruja era una amenaza real. No podía suponer cómo la semielfo estaba segura sobre ello. Estos últimos días se había encerrado en su habitación a lamentarse por la ausencia de la escoria de Barusu. Se podría decir que estaba cruzando por su propia etapa de desamor. No esperaba ese cambio abrupto de comportamiento. Además, la actitud de la semielfo era más seria de lo que podría ser. Además, ella por su propia cuenta estaba tomando las riendas de la situación, sin influencia de nadie. Pensándolo bien, este podía ser un buen ejercicio para medir su capacidad para liderar a las personas. Pero si lo que la señorita Emilia decía era cierto, era un hecho, solo la suerte lo salvaría de los abominables actos del culto de la bruja. Meili reúne un ejército de mabestias, todas las que puedas, ordenó la semielfo con una falsa calma. Me voy, hermana plateada. Un pensamiento del tiempo anterior rondó por su cabeza. La semielfo recordó que Meili no estaba entre los niños capturados, no sabía cómo había logrado escapar, pero las cenizas de su desconfianza no habían desaparecido, así que decidió acompañarla. Meili, iré contigo, dijo con una voz neutral, sin expresar ninguna emoción. Ram, convéncelos por mí, usa el nombre de Roswaal si es posible, todos ellos tienen que estar aquí. Y así el plan de Emilia comenzó a tomar forma, aunque sabía que no era suficiente. Ella estaba decidida a intentarlo, aunque eso implicara morir nuevamente solo por salvar otras vidas. Patrace era el nombre que fue dado por el jinete que eligió, por ello se sentía feliz y más con este jinete. Desde la primera vez que lo vio ya había decidido este chico sería su jinete. Era muy difícil de explicar, pero todo se podía resumir que sus ojos maliciosos le eran llamativos y había robado su atención. Siendo así, se propuso protegerlo de ahora en adelante. Justo eso fue lo que hizo cuando su instinto sintió el peligro. En el momento en que aquel espíritu estaba hablando, sintió una fuerte intención asesina hacia su jinete. Se movió lo más rápido que podía, llevando a su jinete hacia la profundidad del bosque, tratando de perder al espíritu que intentaba matarlo. «Detente, Patrace, detente por favor», escuchó decir a su jinete, pero lo ignoró. Lo primero era encontrar un lugar seguro. Por lo que pudo notar, el chico que lo montaba había sobrevivido gracias a su magia,
pero mientras corría con todas sus fuerzas por el escarpado bosque, pudo notar que cada vez se sentía más débil y la voz de su jinete más desesperada. Después que la adrenalina había disminuido, un ardor insoportable le molestaba la cadera. Pero eso no frenó sus intenciones de salvar a su jinete. Siguió corriendo por mucho más tiempo, hasta que al final sus piernas se debilitaron y tropezó junto al muchacho. Sentía que su aliento era más pesado. Cada vez le costaba respirar. Lo siento por esto. Lo siento, no esperaba esto. Vio a su jinete con lágrimas brotando de sus maliciosos ojos. Patrace exhaló aliviado. Su jinete estaba a salvo. El espíritu no los había seguido. Miró por última vez a su jinete. Sus lágrimas lloraban su pérdida. Pero ella agradeció con su débil canturreo el hambre corazón de su nuevo jinete, para dejar caer su cuello. Con el cuerpo agotado el dragón de tierra cerró sus ojos naranjas, murió por desangrado en lo profundo del bosque protegiendo a su predestinado jinete. El jinete lloró, una vida a su cargo se había perdido, pero no había tiempo para lamentarlo, aunque no podía evitar llorar por el dragón de tierra que lo había salvado. Después de un tiempo de lamentarse tomó las provisiones del dragón de tierra y comenzó a caminar en la espesura del bosque. El sueño y el agotamiento lo tenían al límite. No debía detenerse, ya estaba cerca. Mientras el estúpido gato no le esté buscando aún podía llegar, se mantuvo firme así por horas hasta que la noche cayó. Su debilitado cuerpo pudo más que su voluntad desmayándose en el bosque. Subaru Natsuki aún estaba muy lejos de su destino. Tiempo después sintió que alguien le golpeaba suavemente la mejilla izquierda, alejándolo de su inconsciencia. «Oye, despierta, 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 despierta». Una voz desagradable le obligó a abrir los ojos. Frente a Subaru un rostro grisáceo con ojos saltones lo miraba con una gran sonrisa y un cabello verde, su apestoso aliento le llegaba a las narices provocándole asco. Quiso apartar la cara, pero notó que tenía las manos encadenadas. Si sus ojos no le engañaban se encontraba en una cueva. Al notarlo mejor el hombre frente a él tenía cabello verde y una túnica violeta que cubría todo su cuerpo. Más que un hombre parecía un cadáver andante. «Buenos días, dormilón», dijo el hombre de cabello verde mientras miraba con recelo al chico pelinegro. «Buenos días, sirviente del amor. Oh, perdona mi descortesía por no presentarme. Sí, si tengo que presentarme a este fiel devoto del amor, tengo que mostrar respeto ante esta alma perdida que ha encontrado el camino hacia nosotros. Oh, qué amor, el que te rodea y cubre cada parte de ti. ¿Acaso no serás orgullo? Ese asiento ha estado vacío hace mucho tiempo. Puede ser eso. No hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda, eres orgullo. El amor te ha traído hasta aquí. ¿Quién eres?», preguntó Subaru aún confundido con lo que estaba pasando. «Si tienes razón, soy un perezoso por volver a olvidar mi cortesía». El tipo empezó a contorsionarse con locura para luego levantar las manos. «Arzobispo del culto de la bruja, representando a la pereza, Betelgeuse Romané Conti, a tu servicio». Los ojos del chico se abrieron con sorpresa, el responsable de toda esta mierda estaba frente a él. Lo más jodido de todo esto, era un arzobispo, no cualquier miembro del culto. El impulso de cobrarse todo lo sucedido en ese tiempo perdido floreció con violencia tratando de invocar un ninja, pero este no se activó. Su ceño fruncido mostraba toda la ira que sentía contra Betelgeuse. Comenzó a agitar las cadenas que lo retenían sin éxito alguno. Su ira acompañó a su grito. «Te mataré, te 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 mataré». La garganta de Subaru se desgató en sus gritos inútiles contra ese asqueroso tipo. Agitó sus brazos con rabia mientras estos empezaron a sangrar al ser lastimado por las oxidadas esposas. Las lágrimas de rabia humedecían la expresión deformada de su rostro. Tenía que matarlo y toda esta estupidez desaparecería, pero justo ahora su magia no obedecía. No entendía qué sucedía justo ahora. Su mirada furiosa veía como el cadáver andante sonreía, como si sus intenciones solo le alegraban el día. «¿Terminaste?», preguntó el arzobispo mirando con gracia al iracundo muchacho. «Qué intensidad, qué pasión, ese dolor de seguro es amor. Oh mi querido sirviente del amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me conmueve hasta el alma. No puedo creer cuánto amor te respalda, y aún así estés aquí sufriendo por no entender el amor que desborda por todo tu cuerpo. Esto es inaudito, imposible, absurdo y demasiado flagrante para nuestra amorosa diosa. Ayúdenme por favor».
Robó el chico mientras juntaba las manos, usando su última carta. Pasaron segundos, pero ningún espíritu escuchó su llamado. El silencio reinaba entre el espantoso sujeto y el chico de otro mundo. Subaru dejó caer sus manos con decepción. Se suponía que se estaba esforzando para momentos como este, pero al final su esfuerzo no valía nada contra esta maldad encarnada. Al final su mirada cayó para solo mirar al suelo. ¡Qué excelente afinidad espiritual! Hasta este fiel servidor se sintió atraído, pero mi amor por mi diosa supera cualquier obstáculo. Sonrió el arzobispo, mientras miraba al chico con un claro fulgor de interés. No puedo creerlo. Eres una sorpresa. Oh, arzobispo del orgullo. Pero, de su túnica sacó un libro negro el cual revisó con obsesión. El Evangelio no menciona nada de ti, nada, absolutamente nada. Tu amor se desborda por todo el lugar, no hay nada, 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 nada. La prueba de tu amor, el Evangelio, no está por ninguna parte. ¿Quién eres? El chico no respondió, sus ojos se perdieron en la nada. Parte de él se había entregado a la desesperación, su inútil resistencia no servía para nada. Todo volvería a ocurrir sin poder hacer algo, aunque tenía el perpetrador frente a él, su situación era precaria. Después de media hora el arzobispo dejó de prestar atención en el decaído chico y siguió con sus asuntos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El chico maldijo con vehemencia en su interior. La cueva estaba llena de esos tipos encapuchados, podía escuchar claramente lo que hablaban, sus planes, sus movimientos, la meticulosidad del arzobispo al actuar. A simple vista parecía un lunático sin pies ni cabeza. Pero el chico entendió cómo este grupo de enfermos sádicos aún seguía vivo y en funcionamiento. Tenía que admitirlo en su resignación, el arzobispo de la pereza era el líder más diligente que podía aceptar. Cada variable estaba siendo calculada en cada orden que daba a sus esbirros, aunque su locura se hacía presente con sus maníacas contorsiones y mordedura de dedos, como si tuviera revelaciones divinas, la escoria había preparado cada contramedida a su plan. No había ni un cabo suelto. Crear avisos falsos a los caballeros, eliminar cada testigo, mantener su presencia oculta, la preparación de la ordalía, los inhibidores de magia, el sacrificio cruel y necesario para la realización del ritual. Cada palabra fluyó por la cabeza del pelinegro durante horas. Hasta que de repente un nuevo encapuchado apareció y se acercó al arzobispo, hablándole al oído en susurros, algo estaba sucediendo. Un carruaje. El dragón de tierra muerto su podrida voz sonó en la cueva, o sí, los dragones de tierra son muy diligentes, muy trabajadores, muy orgullosos en su tarea, pero muertos son solo pereza. Dejar la evidencia seria pereza, no debe quedar ni un rastro. El conductor está vivo. Una mujer, desapareció mientras la seguían, mató a muchos, su descuido es pereza, pereza, pereza. Sin previo aviso, el arzobispo arremetió contra el mensajero, golpeándolo hasta matarlo, dejando solo un cuerpo ensangrentado en el suelo. El rostro de Subaru no reaccionó como si una parte de él se estaba acostumbrado a esta brutalidad. El arzobispo dirigió su mirada a sus demás esbirros y estos se inclinaron esperando su orden. Si la matan, tráiganme su cabeza, si la capturan, desháganse de sus piernas y sus brazos, preséntenmela como debe ser y que conozca nuestro amor y grandiosa diligencia. Muévanse ahora, el tiempo de la ordalía está muy cerca, no necesitamos contratiempos. Luego el arzobispo vio al muchacho encadenado. En cuanto a ti, no tengo ni idea qué hacer contigo, sigues siendo una incógnita, esperemos un poco más, sirviente del amor. Los encapuchados fueron tragados por la sombra bajo sus pies, desvaneciéndose en la oscuridad en un parpadeo. Por varios minutos solo había silencio entre el arzobispo y su prisionero, mirándolo a unos centímetros de su cara, como si tratara de escudriñar esos ojos maliciosos en busca de respuestas. Subaru, cansado de esa incómoda mirada perversa, preguntó: ¿Por qué? ¿El por qué? Preguntas. No es tonto preguntar lo obvio. Sirviente del amor, el arzobispo sonrió con algarabía al tener el interés de su prisionero. Todo es por amor, amor, solo amor y más que amor. Todo por amor, mi amor, tu amor, el grandioso y sofocante amor de la bruja de la envidia. Todas las imágenes grises del ese tiempo perdido recorrieron su memoria, cada muerte, cada crueldad, el dolor de impotencia, la desesperación evocada, sus conocidos asesinados sin una pizca de piedad, su amada Emilia, su deseo de verla aún persistía en esta desesperación. No había forma de quitarse esa imagen de la mente, solo no lloraba porque sus lagrimales estaban completamente secos. Todo hasta ahora había estado en su contra.
Hasta el estúpido gato se había vuelto un obstáculo en el trágico problema, pero no solo era eso, la causa mayor de la tragedia lo miraba como si fueran una especie de aliados o compañeros. Al final todo era un infierno, un insoportable infierno. Eres la peor escoria que he conocido. Susurró el pelinegro con ira, sus ojos de villano fulminaron al monstruo lunático. Juró que te mataré algún día, no descansaré hasta matarte. Inténtalo, estaré esperando tu mayor devoción y diligencia, oh gran sirviente del amor. Maldito monstruo, no me detendré hasta verte muerto, lo juro. De repente el enfrentamiento verbal fue interrumpido por violentos ruidos venidos del exterior, cuerpos de cultistas salieron volando ante los ojos saltones del arzobispo y de Subaru, todos sangraban y tenían el cuerpo magullado, víctimas de un arma contundente. Unos pasos resonaron en la cueva y una familiar figura apareció ante los ojos de Subaru, tan familiar que deseo que no estuviera aquí. Ja 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 ja. El arzobispo rió con satisfacción. ¡Qué fantástico! Una chica solitaria, está tan malherida, y aún así sigue adelante. La mirada azul cielo de la chica era cortante, mientras miraba fijamente al lunático arzobispo. Su cuerno de oni brillaba con intensidad, su vestimenta de criada estaba manchada de sangre, cortes resaltaban en sus brazos y sus piernas, su cabello azul estaba despeinado, su arma estaba roja por completo, prueba de su dolorosa lucha contra el culto. Basta de tonterías, cultistas de bruja. Son unos necios por llevar a cabo sus actos insubordinados en el dominio del señor Roswaal sin su permiso. En lugar de mi amo ausente, yo, Rem, les impondré la pena de muerte. Proclamó la Oni azul con orgullo y confianza, sin mostrar el más mínimo atisbo de dolor ni vacilación. Sus ojos se dirigieron al chico encadenado, reconociéndolo de inmediato, sus labios temblaron de ira. Subaru, ¿qué hacen con mi héroe? Los mataré, malditos cultistas, los mataré. La ira de la Oni se desenfrenó golpeando sin contención a los cultistas, no importaba cuántos cortes recibía o puñaladas ardían en su agotado cuerpo, seguía exterminando a la escoria, mientras trataba de llegar a su héroe. El arzobispo miraba con indiferencia cómo sus esbirros morían a manos de la Oni azul, aplaudía con entusiasmo, viendo el esfuerzo casi desesperante de la criada azul. Rem, huye por favor. Gritó Subaru con las imágenes grises de Rem calándole su desesperación. Olvídate de mí y huye. Fantástico, fantástico, fantástico. Se conocen, esto es amor, demasiado amor, ella tiene mucho amor. El arzobispo colocó su mano sobre la cabeza del pelinegro, agitándolo con brusquedad. Dices que todo es por el honor de tu señor, pero todo lo haces por este remedo de inutilidad que ves en este inútil parásito humano. ¿Acaso te motiva el amor? ¿Lo amas? Cállate, no lo toques, aparta tus sucias manos de mi Subaru. Rem, no lo escuches. Déjame aquí, no valgo nada. Deja de pelear y huye. ¿Por qué un creyente en el amor como tú se aferra a alguien como él? Los cultistas no disminuían, sus ataques suicidas continuaban, la Oni azul seguía arremetiendo, hechizos de hielo penetraban cuerpos de más cultistas, mientras su masa golpeaba sin pudor a sus enemigos, sus sentidos poco a poco se estaban perdiendo en su instinto, pero el deseo de salvar a su héroe la mantenía cuerda. Tú no sabes nada sobre Subaru, maldita escoria. Sus labios formaron una sonrisa, mientras destrozaba a otro cultista. Subaru, es el héroe de Rem y lo salvará como él a salvo. Detente Rem, no sigas. Eso es grandioso, fantástico y único, eso es amor. Rió el arzobispo con locura, mientras empezaba a mordisquear sus dedos. Eres una esclava del amor, completamente ciega al interés nulo de este pusilánime y perezoso sirviente del amor. Ah, mi cerebro tiembla. Ah, cómo tiembla, tiembla. Tiembla, tiembla, mi cerebro no deja de temblar. Rem, autoridad de la pereza. Mano invisible, susurró el arzobispo con felicidad. De repente los movimientos de Rem se detuvieron con brusquedad, no hubo tiempo para nada. Las extremidades de la chica azul fueron dobladas sin piedad por una fuerza invisible, para luego ser elevada 3 metros sobre el suelo. Los crujidos de sus huesos quebrándose resonaron en la cueva. La voz ahogada de dolor estremeció la piel de Subaru. Rem, gritó Subaru con impotencia. Su cuerpo se movió violentamente tratando de zafarse de las cadenas, sus brazos volvieron a sangrar, lágrimas cubrieron sus ojos. Betelgeuse rió desenfrenadamente, contorsionándose con locura, divirtiéndose con los lamentos del chico, gozando cada gramo de desesperación. Luego miró al chico con una falsa tristeza y lágrimas actuadas, sus secos labios soltaron un turbio lamento, mezclado con placer. Mira, debes mirar. Ese es el resultado de tus acciones.
Al no hacer nada, te dejaste llevar por la pereza. Y por eso, la chica está muerta. La mataste. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Betelgeuse se burló y reprendió al chico desde arriba. El regocijo repugnante en su voz era audible. Tú. La voz del arzobispo se quebró de placer e incapacidad para contener la felicidad. Con mi brazo, con mis dedos. Tú, 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 tú. El cadáver andante miró a Subaru con sus ojos llenos de lágrimas, mientras decía, tú, la mataste, la mataste, la mataste. Déjala de una vez, mierda, mierda, suelta a Rem con un carajo. Suéltala, suéltala, maldita sea. Basta. Duele, duele, duele. Continuó burlándose la escoria humana afinando la voz, mientras giraba los huesos de la criada en posiciones antinaturales. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Seguía mutilando el cuerpo de Rem, profanando cualquier respeto hacia los muertos, girando la cabeza unos grados más allá de lo normal, agitándola en aire como marioneta, mientras la sangre escurría sin parar en el suelo. Sálvame, sálvame, mi héroe, Subaru, sálvame. TTC. El chico dominado por la ira gritó al monstruo que se reía con felicidad. Te mataré, 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 te mataré. Ah, por fin conseguí que me llamarás por mi nombre. Estoy profundamente conmovido. Luego de conseguir lo que quería, el cuerpo de Rem fue liberado, cayendo al suelo en un golpe seco. Subaru seguía desenfrenadamente soltando sus violentas intenciones, mientras el arzobispo las recibía como si fueran elogios. Después de unos minutos dejó de prestarle atención y miró la cantidad de cuerpos ensangrentados en la cueva. Este lugar está hecho un desastre, así que me voy. Muy bien, hombres. Reanudarán sus tareas. Reúnanse con otros dedos. La prueba comenzará el día programado. Cuando los cultistas desaparecieron, Betelgeuse miró al furioso Subaru mientras gritaba y corría salvajemente entre las cadenas. Ahora, en cuanto a tu posición en todo esto. Bastardo. Te mataré. Te mataré. Sinceramente no tengo idea de lo que haces aquí, así que te juzgaré como Nuestra Señora crea conveniente. Maldito seas. Maldito seas. Te dejaré aquí atado. Si el Evangelio llega a ti, estoy seguro de que te salvarás. Betelgeuse rió al ver la furia en el rostro de Subaru y se alejó. Se detuvo un momento para reconocer el cuerpo mancillado de la criada. Ah, tú también crees en el amor. Sí, te sacrificaste por amor, desafiando tu propio destino. Pero caíste antes de que tus sentimientos lo alcanzaran, y tu amor no tenía a dónde ir. La contempló con una sonrisa de placer enfermizo. Eres perezosa. El arzobispo rió a carcajadas, mientras el chico gritaba con furia descontrolada. Te mataré. Te mataré, 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 te mataré. La risa repugnante del monstruo cadavérico llenaba la cueva. Subaru lo recibió con un grito primitivo de desesperación, dolor y agonía. ¡Ah! ¡Ah! Todo era dolor. Cada parte de su ser le pedía a gritos que se detuviera, pero la voz llena de desesperación y dolor que escuchaba a lo lejos la motivaba a continuar. Esto era lo último que podía hacer, lo único que podía hacer por la persona que amaba. Todo había comenzado cuando despertó. Al enterarse que Subaru había partido con urgencia a la mansión Maces, un dolor en su pecho le advirtió que su héroe estaba cometiendo otra imprudencia que fácilmente arriesgaría su vida. Si pensarlo demasiado y luego de tratar de contactar a su hermana sin éxito, el presagio se volvió más real. Tomó prestado un carruaje de la señorita Cruz Karsten al caer la noche con esperanza de alcanzar a su imprudente y valiente héroe. Al final su presentimiento se volvió real. Su carruaje había sido atacado por el culto de la bruja a la entrada del bosque, además de olor del culto de la bruja, un olor al que se había acostumbrado y el cual le encantaba se filtraba de esas mierdas del culto de la bruja, el distintivo de su héroe, el olor de la bruja de Subaru, tan potente e inconfundible.
Sin duda se dejó llevar por ese olor encontrando el nido de la escorias. Decidida a salvarlo, luchó hasta el amargo final sin conseguirlo. Aún estaba consciente con el dolor arrebatándole cada segundo de vida. Su confusa mente solo tenía un objetivo: que él viviera. Se arrastró con las pocas fuerzas que tenía. Cada centímetro que avanzaba era un insoportable dolor por toda su alma. Pero no se detuvo. Siguió y siguió. El tiempo avanzaba cruel ante sus esfuerzos, llevándole una hora un tercio del camino que la alejaba de su objetivo, pero continuó sin rendirse. Aún no era el momento de morir, todavía no, no hasta que esté a salvo. Subaru, dijo con una voz casi inaudible, mientras seguía arrastrándose. ¿Rem? Le contestó su héroe, su voz era un lamento de autodesprecio. Lo siento, todo esto es mi culpa, lo siento Rem. Ese Subaru, no. Su voz cada vez era más débil, la sangre amenazaba con ahogarla. No es de tu culpa. El llanto del chico no se detenía, sus fuerzas se habían agotado. Cansado siguió con la mirada los esfuerzos de la Oni azul, por momentos su mirada se perdió, pero el sonido de la tela rozando el suelo lo traía a la realidad. Después de 2 horas Rem lo había alcanzado. Subaru la tomó en sus brazos, sentía como el calor se escapaba de su amiga. Quiso disculparse de nuevo, pero la frágil y débil voz de Rem cerró su boca. Ese Subaru vive, vive. Hielo rojo brotó de los brazos magullados de la Oni azul, rompiendo las esposas que aprisionaban a su héroe. Subaru, te. La respiración de la chica Oni se detuvo, sus ojos azul cielo perdieron su brillo para siempre. Rem había muerto en los brazos de su amado héroe sin poder proclamar sus sentimientos. Entonces el chico que amaba lloró abrazando su cadáver por varias horas, maldiciendo al responsable de esta desgracia. Luego se levantó cargando el cuerpo de Rem. Sus ojos maliciosos habían perdido de nuevo el color desde hace una hora. Sin saber lo que significaba, el chico empezó a caminar hacia la salida de la cueva. Betelgeuse, 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 Betelgeuse. Mientras sus pasos avanzaban y cruzaban el bosque, una sola emoción reinaba su ser, quemaba su alma y ardía por todo su cuerpo. Su corazón ardía en ira y deseos desenfrenados de venganza. Sus pensamientos solo se dirigían a puntos sin retorno. Él conocía el rostro de la desgracia. Ese rostro le pertenecía a Betelgeuse Romané Conti, el arzobispo del pecado del culto de la bruja, el representante de la pereza. Ese monstruo tenía que morir por su propia mano. Ese sería el final adecuado. Siguió caminando saliendo del bosque y entrando al pueblo. ¿Qué? Pero esa emoción sofocante se atenuó cuando se encontraba en la aldea. Cientos de cadáveres llenaban el lugar. No eran los aldeanos esta vez, se trataba de cultistas de bruja. Todos asesinados de forma violenta y bestial, cadáveres de mabestias los acompañaban en su muerte. Una guerra sin cuartel entre mabestias y cultistas se había desatado dejando una cantidad de cadáveres que no podía contar y llenaban la tranquila aldea. Una pequeña luz brilló en su interior, algo de esperanza comenzó a crecer. Esto solo podía significar una cosa. Quizás, solo quizás esta vez las cosas eran distintas. Su querida Emilia había cambiado un poco ese desgarrador destino. De seguro esta vez podría ver su adorable sonrisa, pero ya no sería lo mismo, no con el cadáver de su amiga en sus brazos. Lo siento Rem, lo siento hermana mayor, lo siento Emilia. Subaru siguió caminando entre los cadáveres de las escorias, con un paso lento sosteniendo el cadáver de su querida amiga. No sabía cómo explicarle esto a su hermana mayor. Después de salir de la aldea su gris mirada siguió mirando el camino hacia la mansión. Cuando pudo ver las puertas metálicas a la finca Maces, su cuerpo fue invadido por una brisa fría, demasiado fría para el clima actual. Su mirada gris quedó atrapada en el blanco jardín. Cuerpos de cultistas masacrados con ingeniosas trampas de hielo y cubiertos de nieve llenaron su visión. No había nada de piedad contra el enemigo. Su querida Emilia podía ser cruel cuando era necesario. Pudo notar que sus ideas maliciosas se habían puesto a prueba, ejecutadas por su Emilia Tan con una precisión mortífera. De nuevo, no, se lamentó el chico cuando miró la mansión con detenimiento. Al final no había sido suficiente. Parte de la mansión se encontraba destruida por una tremenda explosión. Un humo negro aún emanaba de esta, acompañada de llamas incesantes de fuego. De repente la tierra a su alrededor tembló. Una sombra gigante emergió de lo que quedaba de la mansión Maces. Su inmenso rugido lleno de dolor lastimó los tímpanos del chico del otro mundo. ¿Por qué? Gritó la bestia delfín con el dolor consumiéndola. Milia, no pude salvarte, no pude salvarte, no pude hacer nada. Luego su mirada felina se dirigió al ladrón de su hija, solo rabia había en su interior. ¿Por qué no la salvaste? Cuestionó al chico del otro mundo. Subaru Natsuki, ¿decías que la amabas? ¿Por qué no salvaste a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Subaru no respondió. No había respuesta que dar,
No había razón para justificar. Todo esto era culpa del gato estúpido y sus celos obsesivos. Subaru solo era un humano inútil incapaz de cambiar el destino por su cuenta, pero el mayor culpable de todo esto era ese monstruo y el culto de la bruja. Todo estaba perdido, esta realidad valía nada sin ella, lo entendía, era hora de usar este horroroso poder, no importaba cuánto doliera, cuánto costara, solo era su vida casi nada, ella lo entendería al final, o si no se esforzaría para que lo entendiera. Amo a Emilia, Gritó el pelinegro a la bestia de Finn. Prometo que la salvaré. la salvaré de ti. La salvaré de Betelgeuse, del culto de la bruja. La salvaré de su cruel destino, solo porque la amo. Lo intentaré tantas como sean necesarias. Pensó el chico con la determinación ardiendo en su alma, para luego mirar a la chica en sus brazos. A ti también, Rem, también te salvaré. Ya es tarde para hacer una promesa como esa, replicó la bestia del Finn con odio. Ladrón bastardo, cállate, 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 tus palabras, tu promesa no vale nada ahora, solo muere, muere junto a mi hija. En un parpadear el chico de otro mundo se convirtió en una estatua de hielo, y no contento con eso, una ráfaga fina de viento separó la cabeza de su cuerpo. Subaru Natsuki murió una vez más, por la ira injustificable e irrazonable de Pac, la bestia del Finn. Cuando despertó todo su ser fue atrapado por el miedo, el dolor, la decepción y el fracaso. Al final y pese a todos sus esfuerzos por salvar a todos a su cargo, ella murió. No había mucho que pensar y preguntarse en qué se equivocó, realmente no lo sabía. El plan de la Mabestias redujo el número de sus enemigos, las trampas que tomó de las ideas de Subaru funcionaron tan bien que parecía que todo podía mejorar, la ayuda Beatrice redujo el peligro a los refugiados, parecía que todo estaba saliendo bien. Nunca se le ocurrió que esos tipos podían infiltrarse con la gente del pueblo y ocasionar una tremenda explosión en la cual fue atrapada ella y su padre adoptivo mientras luchaban. Recordar cómo las llamas y los trozos de madera de la mansión destrozaban su cuerpo sin poder hacer algo para evitarlo, muriendo al final por asfixia. Toda la experiencia traumática calaba sobre su cordura, sintiendo los dolores fantasmas, provocando que su habitación se cubriera de hielo en unos segundos, pero como siempre todas esas emociones empezaron a ser contenidas y absorbidas en su interior, calmando toda su ansiedad y miedo. Su cabeza ardía cada vez que esto sucedía, a duras penas mantuvo su conciencia evitando desmayarse, después de unos segundos su cordura volvía a estar estable. Sus caóticas emociones y pensamientos aún persistían, pero su estabilidad personal y salud mental se encontraban en un estado de calma, como si todo fuera problema de otros y ella estuviera mirando de lejos, aún le afectaba, pero el daño emocional y mental era mínimo. Quería desahogarse con su llanto, pero una sensación de falta le atormentaba, quería verlo, necesitaba verlo, en serio lo necesitaba. Quería con toda su fuerza verlo, abrazarlo, sentir su calor, regocijarse en su voz, tener toda su atención, agradecer su existencia, sentir su cálida mano. Emilia deseaba con todo su corazón ver a su persona favorita, no importaba el tiempo que quedaba, no estaría satisfecha hasta tenerlo a su lado, no sabía por qué esta desesperante emoción empezaba a controlar cada parte de su ser. Sin embargo, tenía que resignarse. Durante las 2 repeticiones él nunca llegó a tiempo, lo obvio sería en esta, no volvería a verlo, tenía que prepararse para repetir este infierno de nuevo. De repente se escuchó un golpe en la puerta, la cual le sorprendió. Hasta ahora nunca había sucedido esto en las 2 repeticiones anteriores. Nadie la había buscado. Señorita Emilia, Baruso ha vuelto, dijo la criada Rosa con sarcasmo. Resultó ser un perro demasiado fiel. Una sonrisa apareció en el rostro de la semielfo, su inmensa alegría desapareció por completo todas las inseguridades y miedos que la acechaban. Por un momento creyó que esto era un sueño. Se tocó la mejilla con miedo a despertar, al sentirse segura ya no pude contenerse. Subaru, su persona favorita, había vuelto. Sin importar su vestimenta de dormir, ella abrió la puerta y salió corriendo a encontrarse con la persona que anhelaba ver con todo su corazón.